A ver qué tenemos para el día de hoy. Mira, hoy, sé que veníamos hablando esta semana de la justicia, ¿no? En este momento de cuestionamiento muy fuerte a la justicia en Argentina, más bien más que a la justicia, a la imparcialidad o la parcialidad que pueden tener algunos integrantes de la justicia, de las amistades, de las formas en las cuales se redactan incluso algunos fallos. Hoy vamos a hablar de si puede o no puede la inteligencia artificial ayudar a un juez o, en todo caso, puede reemplazarlo. ¿Vos te animarías a dejar que una máquina decida si vos salís en libertad o si vas a la cárcel? Claro. Bueno, bueno, como ustedes saben, yo lo digo cada vez que arrancamos esta columna, esta es una idea de indagar a través de ejemplos puntuales cómo la inteligencia artificial se va aplicando a políticas y que quizás esa aplicación pueda mejorarnos la vida o quizás no. En esta era donde todo es inteligencia artificial y todo está relacionado a la inteligencia artificial, una columna para tecnocuriosos politizados, para quienes creen que hay que entender el presente mirando un poquito el código fuente. Y acá vamos a hablar, en este caso, de políticas en el ámbito judicial, o dicho de otra manera, nos vamos a meter, no para resolver qué es la justicia ni cuáles son los grandes valores humanos, sino la justicia algorítmica. De alguna manera, ¿puede una inteligencia artificial impartir justicia? ¿O acaso va a reproducir prejuicios? ¿O puede mejorar el ámbito de la justicia? Que como decimos, ¿no? En la Argentina hicimos esta columna también un poco dedicada a lo que venía pasando esta semana. Y hay muchísimos casos de utilización de algoritmos de predicción, incluso de chatbots y diferentes mecanismos de inteligencia artificial en políticas públicas en el ámbito judicial. Bueno, promete a nuestro país, precisa precisamente para detectar incluso toda la información pública que existe de una simplificar análisis complejos de esa manera. Pero hoy analicemos un caso de utilización algorítmica no vieja. Estados Unidos es una herramienta desarrollada por una empresa, por el estilo, que es el caso de Compass, que es una sigla que suena también, ¿no? En criollo de un evidenciario, ¿no? Bueno, dos o tres que hablaron, ¿no? La condicional o la libertad anticipada, para decirlo de alguna manera. La de determinar si una persona tiene que esperar el juicio en libertad o bajo custodia, o sea, o en cárcel. Y también la de evaluar el nivel de riesgo de reincidencia, el nivel de riesgo de reincidencia violenta. Bueno, evaluaba con PAS, el sistema utilizaba un cuestionario de más de 100 ítems donde analizaba cada uno bueno, de los juzgados o de los presos ya penitenciarios que estaban ya en la población penitenciaria para medir estas cosas que decíamos. Una herramienta que se fue puesta a disposición en diferentes estados y se volvió muy popular. Insisto, es una herramienta creada por una empresa y cuyo algoritmo era algo cerrado, opaco, no había acceso al código fuente, no era algo auditable. Esto tenía más de 2 décadas y hace un poquito menos de 10 años, hace 7, 8 años, ProPublica, una organización de periodismo de datos, se puso a analizar más de 10.000 casos donde intervino Compass, ¿no? Esta herramienta digital Ujú. y encontró que en la enorme mayoría, Compass sobreestimaba el riesgo de incidencia de personas negras y subestimaba el de personas blancas, ¿no? O sea, las personas negras eran clasificadas como de riesgo alto el doble de veces que las personas blancas
aun cuando no reincidían. Claro, agarraron los casos. Pero bueno, esta persona fue catalogada como de riesgo alto y a lo largo de los siguientes 2 años no reincidió, o sea, entre comillas, Compás se equivocó. Bueno, los errores con las personas, no con los negros, las personas de color en Norteamérica, también con los musulmanes, con todas las etnias, con todas las minorías en ese sentido, eran el doble que con las personas caucásicas, blancas, etcétera, etcétera, donde Compás solía equivocarse más frecuentemente a la baja, ¿no? O sea, el riesgo bajo. Y un caso que fue Loomis versus Wisconsin, quiero decir que Compás se sigue utilizando, ¿no? Pues pasó hace Sí, muchos sí. años, pero sigue siendo utilizado en algunos lados, pero en un caso puntual, la persona juzgada decidió ver cuáles eran los fundamentos y se le negaron porque el algoritmo es propiedad privada de la empresa, ¿sí? Que tuvo entonces poder por encima de eso que siempre vemos en las películas, ¿no? Y bueno, del debido proceso, vamos a decirlo en términos más criollos, ¿no? Compás no era un caso, no es un caso aislado, pero lo traigo para que pensemos, para que lo veamos un poco, en una tendencia que crece mucho, que es automatizar, no procesos, sino muchas veces incluso, más allá de que Compás le daba la recomendación al juez y el juez es el que tomaba la decisión, lo que se ve viendo con Compás son muchos procesos de automatizar decisiones judiciales. En Estonia, por ejemplo, ya se utiliza en casos de bueno, poco volumen económico, menos de 7.000 euros, que directamente lo decide un algoritmo. Y ahí hay algo, ¿no? Como si las medidas judiciales fueran algo, una resolución algorítmica, matemática, cargada de neutralidad, ¿no? Y si algo hemos aprendido siempre, en Argentina, pero también lo vemos en estos días, es que ni la justicia llevada a cabo por humanos es algo algorítmico y neutral, sino que esa ilusión de objetividad de la justicia y de la objetividad algorítmica reflejan en realidad intereses y, como dice Sapilla Noble, lo que los algoritmos terminan haciendo no es algo objetivo, sino que termina siendo ideología, o si se quiere, sesgos codificados. Entonces, esta cuestión de pensar qué pasa cuando ya no nos juzga una persona que puede tener después los mecanismos de la ley para ser también juzgados, sino que nos juzga una caja negra, ¿no? Un algoritmo de una empresa que está por encima del sentido, del humano sentido de justicia, ¿no? Entonces ese es el caso que tenemos hoy, era este caso puntualmente, tanto el de Tucuy como el de Compás, dos Ajá. casos que le sirven a la justicia para acelerar la forma y los mecanismos de generar precisamente justicia. Hubo una situación peligrosa, ¿no? Que las matemáticas decidan acerca de la cuestión del sistema penal, de toda la cuestión judicial. No sé cuáles son esos márgenes, después que se va analizando. ¿Hay algún tipo de devolución con respecto a esta definición en torno al tema judicial y la inteligencia artificial? Bueno, hay, por suerte, el caso de Compás, bueno, por suerte, como el caso de Compás tiene sus años, hay muchos análisis y estudios académicos sobre esto, pero lo que puedo decir en términos para simplificar un poco la idea, primero, entender que la justicia es, en esencia, un acto humano, ¿no? Que va a involucrar interpretación, contexto y hasta empatía, digamos, ¿no? Por más que a veces no parezca. Pero lo que mucho se ha resuelto es que las políticas públicas, y mucho más en un ámbito sensible como la justicia, deberían al menos cumplir con esas tres cualidades que se le piden siempre a las políticas públicas, para que estudiamos un poco de eso, que es la transparencia, la responsabilidad en caso de encontrar inconvenientes y la posibilidad de una auditoría pública, ¿no? Si no caemos ante el riesgo de la datificación, ¿no? Sobre que todo se convierte en información y si priorizamos solamente la eficiencia y la transparencia, podemos perder muchísimo de nuestra propia complejidad humana. La justicia sin humanidad es una administración más o menos eficiente del castigo. Ahora, el componente humano de la justicia también es lo que nos da valor en términos generales como sociedad. Exactamente. Juano, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a vos, Julián, y a Charlie, un abrazo grande y que disfruten el día más corto o la noche más larga, como prefieran. Exactamente, será hasta la próxima semana. Un abrazo grande. Abrazo. Pasaba la columna del análisis acerca de la inteligencia artificial y cómo se vincula a la cuestión política, a la cuestión judicial.